Me llama mucho la atención, por ejemplo, el asunto del modelo municipal de Sao Paulo, que es algo que nos puede resultar sorprendente en una ciudad como México, que tiene las mismas dimensiones, pero que al ser sede de los poderes federales, históricamente ha renunciado o la han hecho renunciar a la posibilidad de desarrollar una política cultural firme, poderosa, delegando esto en los poderes federales y curiosamente ese vacío en una política alternativa que venga del Estado, pero no exactamente del mismo nivel y en el mismo esquema, pues lo ha asumido la UNAM en buena medida. Es decir, el movimiento teatral surge en la UNAM, entre otras cosas, porque la UNAM es esta especie de microestado con autonomía, con una masa crítica suficiente. Hay muchas ciudades en el mundo que tienen teatros y tienen una población de 400,000 habitantes, como puede tener la UNAM, por decir un número, y finalmente una política donde cambian las administraciones, cambian las visiones, pero finalmente se ha estado siguiendo una política teatral desde hace muchos años en la universidad. Quiero recalcar el hecho de que hay una población específica a la que se le presenta este teatro. O sea, el teatro de la universidad nunca ha sido exclusivamente para los universitarios. A veces su público principal no han sido los universitarios. Hay una permeabilidad, viene gente o ha venido históricamente gente de otros lados a ver las obras de la universidad. Pero es cierto que el teatro de la universidad también y a veces principalmente alimenta la necesidad de un público, que además es un público muy peculiar porque cambia, ¿no? La población de la universidad se mantiene igual, pero cada 4 años se renueva, esperando que algunos de esos sigan formando parte de la comunidad universitaria como egresados y regresen a sus teatros. Hablo de esto porque finalmente, ahora que Mario mencionaba el asunto del interés público, creo que habría que hablar un poquito más acerca del público. Efectivamente, hay dos grandes protagonistas que son los funcionarios con un interés por desarrollar una política cultural y los creadores, la comunidad teatral que impulsa programas, en la ley de el Efiteatro, la 226 bis, que es el estímulo fiscal, en buena medida proviene de un impulso de la comunidad, que entre otras cosas evitó que una de las cosas que creo que fortalecen un poco el Efiteatro es que está prohibido que se hagan franquicias, es decir, el dinero fiscal no puede servir para producir el fantasma de la ópera, ¿no? Por lo menos eso se logró evitar por una participación de la comunidad. Pero, ¿y dónde queda el público? Porque finalmente en los dos extremos estaría una visión que dice el público no sabe lo que quiere, el público no existe, hay que crear público y entonces hay que darle el dinero a quién, a nosotros los creadores, para que nosotros hagamos el apostolado de la escena y llevemos el teatro a los que no lo han escuchado. Y hay la visión hipercomercial que consistiría en decir justamente hay que hacer, que es la visión de las empresas, hay que hacer el teatro que la gente quiere ver, ¿no? ¿Por qué le vamos a dar otra cosa? Sin embargo, pienso en modelos, por ejemplo, como los que tienen algunas orquestas, algunos museos. No son modelos espontáneos, hay un impulso institucional, pero finalmente hay la idea de que debe de haber algún grupo de amigos, debe de haber la sociedad. La Orquesta de Minería es un caso, ¿no? O sea, una orquesta que es una orquesta de la universidad, pero donde hay una participación importante de los egresados de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Para que esa orquesta exista, subsista, etcétera. A mí me gustaría saber cómo es, digamos, el público es muy difícil que se organice. Se organiza para otras cosas. Si le quitas el fútbol el domingo a los mexicanos, pues vas a tener una huelga general el día siguiente. Pero si le quitas el teatro, como ocurrió cuando tuvimos la epidemia de influenza, pues no pasa nada, ¿no? Casi nadie se da cuenta. Sin embargo, ¿cuál es la participación del público en la definición de estas cosas y también de las políticas públicas en el Brasil y cómo se
también cómo se relacionan estos proyectos, particularmente la ley de fomento de Sao Paulo, con la necesidad de ir a lugares que estén fuera de los centros tradicionalmente fuertes de creación teatral. Bueno, para la ley Rouanet, el público es un mal. No habría necesidad de público, porque todo se reserva en la esfera de la producción. ¿Vale? Para la ley de fomento, lo que hay de diferente, no es que se piensa más el público, yo no creo que la ley de fomento piensa, que es de la ciudad de São Paulo, piensa el público. Pero hay un otro factor que no consideramos acá, y me parece que no es considerado en la política en Brasil, tampoco en México, que son las cuestiones estéticas, efectivamente. Porque si estamos hablando de una política pública para teatro, deberíamos pensar que debería haber alguna indicación, no creo que indicación, pero porque podría ser una censura, pero una consideración, un peso de la decisión debería ser el estético. Para la ley Rouanet, el estético no existe. Es por eso que se puede conseguir dinero para el Fantasma da Ópera. Para la ley de fomento sí existe, porque es uno de sus principales factores para la elección de los proyectos. ¿Vale? Entonces, no es que se piense el público directamente, pero cuando se piensa en la estética estamos hablando de una comunicación con este público, de la arte con una forma de comunicación, como así quería Guénon. Por esa manera pensamos, indirectamente se piensa en público, pero no directamente. Pero es una discusión complicada, Ferdinando, porque, pues, ¿cuál estética, no? Ya en el siglo XIX, desde el siglo XIX decían, pues, es la estética que yo considero que es espiritual y es esa y se acabó. Pero sí es parte de la pregunta. Todos los sistemas se supone, están dentro de los criterios de todas las convocatorias y de todas las políticas públicas, incluso de esta 226 bis, el proyecto artístico. Está considerado como un elemento importante. El asunto es cómo las combinas, porque fíjate, hay varios criterios. Si tu criterio es el número de espectadores, entonces estás hablando de consumidores de teatro, no necesariamente de la sociedad entera, sino hablas en números de consumidores de teatro. Si hablas de dinero, pues estás hablando del papel de la economía. Había un libro ahí que decía que la cultura ocupaba el 8 punto y pico % del PIB de nuestro país. Pero yo creo que yo lo veo más como una cuestión, un planteamiento político, porque si ponemos a pensar el teatro, ¿qué porcentaje del PIB es? Pues no, desde luego que no es parte de eso. Están contando ahí dentro la televisión, están contando el cine, están contando, y no están contando el comunicación turismo en general, cultural, es otra cosa. Entonces, hubo un proyecto, una discusión muy reciente de unir cultura con turismo. Qué bueno que no lo hicieron, a mí me parecería un error, no nos conviene para nada, porque esto te da el enfoque, o sea, cultura es que vengan turistas, bueno, sí, es posible, como en Nueva York y en Londres, al West End o a Broadway va gente, pero ese no es el propósito fundamental. Por eso este asunto de la discusión de cuál es la pertinencia o cuál es el interés público que hay en el fomento al teatro, pues es una discusión importante. Está por otro lado el conocimiento, es decir, el teatro también genera nuevo tipo de conocimiento. Sí, no solo las nuevas tecnologías, hay nuevos lenguajes, hay nuevas formas de expresarse y que son buscadas por sociedades enteras que mantienen parte de su hegemonía cultural en base a que van en las vanguardias en el campo de la cultura y las artes, ¿no? Y eso también es importante, tendría que ser un criterio también. Y el de la canasta básica, es decir, de acceso para todo eso, tampoco es un mal criterio. O sea, hay varios criterios, pero no los podemos nada más mezclar en una bolsa y tenemos que discutirlo muy seriamente. Y detrás de cada programa si analizamos bien cada programa, podemos leer los criterios. Están ahí, unos explícitamente, otros implícitamente.